Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy nos toca exponer la teoría clásica de la administración. Nuestro grupo fue llamado Fayolistas Pídese. Esto significa fayolistas porque Fayol fue el creador de la teoría clásica de la administración. Y Pídese, o bueno, mejor dicho, Mídese es las iniciales de nuestros nombres. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Flores Cuaya Nayeli Jennifer, Caguana Chaña Cristel, Castro Anco Evelyn Yolanda, Condorío Amariluz, Flores Sea Diego Armando, Quispe Ramírez, Stephanie Isamar. Bien, comencemos. El fayolismo. El fayolismo es la teoría clásica, también llamada como la corriente fayolista, en honor al creador Henry Fayol, como ya les comentaba, por lo cual los estudios abarcan todas las esferas de la empresa. Fayol tenía un gran interés tanto por vender como de producir, financiarse como asegurar los bienes de cada de las empresas, cada una de las empresas. En fin, la organización y sus componentes se consideraba como un gran sistema interdependiente, como clientes internos. Siguiente, por favor. La teoría clásica fue producto de la necesidad que crea una doctrina científica de la administración con el fin de estructurar un conocimiento, una ciencia sólida para ser enseñada más tarde en todos los niveles de educación. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora le doy el pase a mi compañera Evelyn con las características. Ya, bueno, continuando con las características de la teoría clásica de la administración, en la cual hablaremos del libro que expuso Henry Fayol en el año 1916 en Francia, en la cual estas las características que tiene es el de establecer, tiene 6 funciones, 14 principios básicos, hace hincapié a la estructura y funciones. También fue desarrollada tras la revolución industrial, introdujo la organización formal y la organización informal. También introdujo lo que es los órganos de asesoría de staff y la línea dentro de la organización. Ya, bueno, las características de la administración en sí de la clásica es el estudio del comportamiento general mediante el proceso de sistematización y jerarquización, como también el administrador en su actividad debe establecer lo que son los elementos y los principios generales. De igual forma, el administrador debe interesarse por lo que es la administración y su pensamiento de la organización debe ser de carácter global, general, bajo sus enfoques anatómicos y estructural, en cuanto a su forma de ser del administrador. A continuación le doy paso a mi compañera. Las funciones de la administración, más que todo, vienen a ser el planeamiento, el cual es dar plan o inicio al programa de acción. También como continuación tenemos lo que es la organización, donde se basa en lo que es la construcción social y material de la empresa. Asimismo, se basa en la dirección, el cual es dirigir y orientar al personal. También viene a ser la coordinación, lo cual es unir lo organizado, conjunto al esfuerzo que se presentó en el trabajo, lo trabajado anteriormente en la organización. Y lo que viene a ser el control, el cual es verificar y supervisar todo lo planificado y organizado que se esté desarrollando de manera acordada en un inicio. Siguiente. Siguiente. Evelyn, siguiente. Ya, ok. Como bien se sabe, la administración se basa en dos
ámbitos, más que todo en el público y en el privado. En el público es donde se trabaja conjunto al Estado, a la población y el gobierno y el territorio, ¿no? Asimismo, se van por el ámbito privado en el cual se basan o lo relacionan con lo que viene a ser la empresa y se trabaja mediante el director general, el consejo de administración y como también se desarrollan en organizaciones no lucrativas o ONGs y negocios. Asimismo, se puede decir que es importante resaltar que la administración al dividirse por enfoques, como vienen a ser el enfoque estructural y funcional, en el cual es donde se encuentra la gestión pública, nuestra carrera, la cual se desarrolla más que todo en lo que viene a ser el enfoque funcional. A continuación, mi compañera. Buenos días con todos. Continuando con la exposición sobre los principios de la administración. Como sabemos, los principios de la administración son fundamentales para el desarrollo y gestión en las entidades de todo tipo. Como por ejemplo, una empresa, el emprendedor o líder debe planificar, disponer, encaminar y controlar los medios con los que cuenta para cumplir un determinado objetivo. Para Fayol, la administración no es algo que sea firme o duradero. Existen diversos factores que puedan cambiar. Por ello, plantea 14 principios llamados principios generales de la administración, los cuales son la división del trabajo, que es el acto que tiene fin la especialización y la eficiencia para la mejora de la productividad, pero sin tener que hacer un sobreesfuerzo. 2, la autoridad, que es el derecho a mandar, pero teniendo en cuenta la responsabilidad, ya que debe existir un equilibrio entre ambas partes, es decir, entre un jefe y el trabajador. En la disciplina es básicamente todos los valores de buen comportamiento como la obediencia, actividad, conducta. La unidad de mando, que es, por ejemplo, un empleado solo debe recibir las órdenes de un superior. De lo contrario, provocaría una falta de disciplina y eficiencia en la productividad. La unidad de dirección. Cualquier programa o actividad que tenga el mismo objetivo debe estar dirigida por un solo gerente y a su vez tener un solo plan para dicho programa. El siguiente es subordinación del interés particular al interés general. El interés de la familia o empresa debe estar por delante del interés de los participantes o interés personal. Es decir, tenemos que fijar la visión de la empresa y dejar a un lado los sentimientos de egoísmo y ambición. Luego está la remuneración del personal. Aquí debe existir una buena política de remuneración que sea justa para todos los empleados, para que así no haya en un futuro una disconformidad que conlleve a la desunión del grupo. La centralización. En la toma de decisiones, la autoridad debe estar repartida de una forma equilibrada, para que no exista alguna confusión o problema. Siguiente diapositiva. La jerarquía o cadena escalar. Se da mediante niveles de arriba hacia abajo, que está conformado por todos los empleados y directivos. Esta cadena es muy importante ya que con ella existe la comunicación y también para saber quiénes son los superiores e inferiores. Sientes el orden, que debe existir el orden en todo momento ya que evitará la pérdida de tiempo y de materiales. Sientes la equidad, que consiste en dar lo que uno se merece dependiendo de sus acciones y méritos. Después está la estabilidad del personal, que como sabemos, un empleado para que pueda ser eficiente debe tener un tiempo para conocer más a fondo su trabajo, para que así en el futuro pueda tener una mayor seguridad y participación. La iniciativa, que todo empleado tiene que ser proactivo, entonces para ello se debe fomentar la iniciativa y puedan participar dando sus propias ideas y planes. Por último, tenemos la unión del personal o espíritu de equipo, que es esencial para que todo trabajo se logre cumplir los objetivos y se debe trabajar en equipo como si fueran uno solo. Aquí se puede dar la frase de que la unión hace la fuerza. Siguiente diapositiva. Hay un punto y aparte se podrían tocar los principios de la administración científica, que sería el principio de planeamiento, el principio de la preparación o planeación
el principio de la ejecución y el principio de excepción. Buenos días, docente. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición. La importancia de la teoría clásica de la administración. Mediante estudios y análisis de la teoría clásica de la administración, se examinó que la aplicación de teorías es una organización moderna. La importancia de la teoría clásica de la administración radica en que permitió realizar pronósticos confiables y aplicar métodos administrativos eficientes. Su puesta en práctica aseguró buenos resultados para las organizaciones que se desempeñaban en un contexto de grandes cambios e incertidumbre como consecuencias en la segunda revolución industrial. La siguiente. Algunos críticos en la materia expresan que la teoría clásica muestra las siguientes deficiencias. Fomentó el fomento del mecanismo y la especialización que produce la fragmentación y la parcialización del servicio que ofrecen las empresas. No se prevé en las organizaciones informales y sus efectos de la estructura formal de las empresas. Se dio extrema importancia a las normas, la mecanización y la rigidez, lo que limitaba la creatividad y la innovación. La organización funcional dio autoridad a los supervisores solo que en su campo y con ello se limitó el área para la productividad. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema que, bueno, mi persona es Mariluz Condorioa y voy a poner el tema de lo que son antecedentes de la teoría clásica de la administración. ¿Qué es, primero, qué es lo que podemos decir de la administración o de esta teoría, ¿no? Decimos que esta teoría se distingue porque principalmente presentó un énfasis en su estructura y en las funciones que deben de tener una organización para que logre una mayor eficiencia. Ahora, ¿cómo nace? Nace como con una idea, la principal, que era organizar la necesidad humana para poder subsistir, ya que el hombre, durante toda su existencia, por sí solo no ha sido capaz de satisfacer sus necesidades. Y es por ello que a veces tiene limitaciones. Y estas limitaciones se le impone el ambiente. Ahora, actualmente nosotros vivimos en una sociedad donde el esfuerzo en cooperación con los demás es el núcleo de las organizaciones. Y la eficiencia y eficacia con la que cada miembro de esa organización o de ese grupo de la sociedad depende de gran medida de los administradores. Así que, bueno, es así que se logra considerar que el esfuerzo que pone cada integrante del grupo en la sociedad es muy importante para lograr los objetivos que cada uno se propone. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora mencionaremos lo que son los sucesos o hechos históricos que fueron muy importantes, fueron de trascendencia para la teoría. Bueno, claro, para la teoría de la administración. Tenemos lo que son la cultura egipcia. Bueno, mencionaremos ejemplos de cada cultura, ¿no? En la cultura egipcia tenemos lo que son las pirámides de Keops, si no me equivoco, y esta es un buen ejemplo de que un buen trabajo coordinado y organizado puede tener buenos frutos, ya que esta pirámide fue organizado por obreros y estos fueron dirigidos por los capataces o jefes, ¿no? En la cultura hebrea, los hebreos, un buen ejemplo es Moisés, ya que este establece leyes y reglas y fue un gran líder. En la cultura grecia,
Sócrates transmite a sus discípulos la importancia de la armonía y la organización. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que todos, bueno, el mensaje que él quería transmitir era que todos podían llegar a lograr sus objetivos. Y Platón en sus reflexiones nos habla sobre la división del trabajo, cómo se debería dividir el trabajo. Luego nos pasamos lo que es el cristianismo. Esto, como bien conocemos, Cristo fue un líder fuerte y decidido. También tuvo una organización funcional extensa y una administración eficiente. Las organizaciones cristianas aportan actualmente también, o aportaron a la administración una infinidad de principios y normas que, como bien sabemos, actualmente siguen vigentes. Nos pasamos lo que es a la Revolución Industrial, en donde la Revolución Industrial es un proceso que se inicia en Inglaterra y se extiende por todo el mundo. Ahora, ¿cuál es su característica? La característica es la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el desarrollo de fábricas y el avance en los transportes y en las comunicaciones. Esa es su principal característica. Luego de la Revolución Industrial, en la misma temporada también se forma el capitalismo, y esta es una forma de organización social y un factor de los monopolios. La Revolución Industrial lo que hace es determinar empresas y también determina ciertos rasgos o como lo son las normas de trabajo, cuáles son las formas de comportamiento que debe tener un grupo organizado, el aumento en la dependencia entre los miembros de la organización y una necesidad de coordinación. Es en esta temporada o en esta época en donde aparecen los estudios sobre la productividad humana, la investigación administrativa y los principios administrativos. Ahora, en México, según diversos estudios antropológicos mayormente, muestran que los hechos que suscitados tuvieron las costumbres, sus ideas religiosas y conocimientos, fueron un gran ejemplo de una administración pública. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos lo que son los periodos de la administración clásica. Esto se basa en dos figuras importantes, las cuales son Frederick Taylor y Henry Fayol. De Taylor podemos decir que inicia sus estudios siendo obrero y se interesa por conocer los factores que determinaban una producción. Taylor también realiza un estudio sobre las tareas del obrero para... ¿Cuál era el propósito? El propósito principal era evitar el desperdicio y los esfuerzos inútiles mediante la determinación de estándares de trabajo razonable. Ahora, también insiste en la necesidad de trabajar con método. Apoya la supervisión funcional bajo la influencia de las organizaciones militares cristianas. Y dividió, el principal ha sido dividir el trabajo del obrero en partes, ¿no? Ya que se estudia los movimientos y tiempos requeridos para una función. Ahora, de Fayol podemos decir que nació en Constantinopla, fallece en París, se graduó de ingeniero de minas y asumió la gerencia de una empresa metalúrgica en la cual prácticamente se desarrolla toda su carrera. A Fayol se le considera el exponente más importante de la teoría clásica de la administración, ya que enfatizó la previsión a través de la investigación y el papel de la gerencia en cuanto al logro de sus objetivos. Según Fayol, las funciones de una empresa son
técnicas, comerciales, financieras, contables y administrativas. Luego de que Fayol los estudió, se dio cuenta de que ninguna de ellas consideraba las funciones de previsión, organización, dirección, coordinación y control. Y esto, Fayol los consideró y dan un origen o un inicio al proceso administrativo. Y como anteriormente ya se expuso, se definen 14 principios administrativos. Y asimismo, Fayol consideraba que la administración es universal y su enseñanza necesaria en las universidades. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a mencionar algunos representantes de la teoría clásica de la administración. Ya mencionamos a Fayol, también a Taylor. Ahora vamos a mencionar lo que es a Mary Parker Follett. Esta es creadora del marco básico de la escuela clásica. Es iniciadora de las tendencias que se desarrollarían en las escuelas de las ciencias del comportamiento de la administración. Mary estaba convencida de que ninguna persona debería sentirse, ninguna persona podría sentirse completa si es que no forma parte de un grupo. Y que las personas o los humanos, nosotros, crecíamos gracias a sus relaciones con otros miembros de las organizaciones. Digamos que relacionarnos con otros nos potenciaba, ¿no? Se también afirmaba que la administración era el arte de hacer las cosas mediante personas. Max Weber desarrolla la teoría de la administración de burocracias, que subrayaba la necesidad de una jerarquía definida en términos estrictos y regidos por reglamentos y líneas de autoridad definidos muy bien definidos. Ahora, consideraba la organización ideal era una burocracia y tenía objetivos establecidos mediante un razonamiento profundo y con una división de trabajo detallada explícitamente. Él pretendía mejorar los resultados importantes para la sociedad, haciendo que sus operaciones fueran predecibles y productivas. También tenemos a James Money, que nos indicaba que, bueno, establece 4 principios, los cuales son el principio de coordinación, principio de escala, principio de funcionalismo y principio de asesoría de funcionamiento. ¿Qué nos indican? De manera resumida, el principio de coordinación nos dice que es la razón fundamental para organizar, ya que es el esfuerzo de un grupo para proveer la unidad de la acción y la consecuencia de esto sería un propósito logrado. El principio de escala, también conocido como jerarquía, se refiere a la línea de autoridad que va desde el nivel más bajo al nivel más alto de una organización. Y el principio de funcionalismo, que en todas las organizaciones debe haber ciertas funciones que determinen un objetivo. En la asesoría de funcionamiento, se refiere al servicio de asesoría que debe existir para que se tomen las decisiones en una organización. También mencionaremos a Luther Wilhalsey. Nació en Osaka, Japón, y nos da las funciones de la administración, que es planear, organizar, asesorar, dirigir, coordinar, informar y la función del presupuesto. Creo que eso sería todo. Bueno, siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a decir las conclusiones.
En cuanto a las conclusiones, la teoría clásica es un determinante para el estudio de la administración, que sirve para la base del estudio de la teoría moderna. La teoría clásica se concentraba en definir la estructura para garantizar la eficiencia de todas las partes involucradas, sea como órganos, como secciones o departamentos, y también como personas, ocupantes de cargos, ejecutores de tareas, trabajadores. Fayol creó principios para la eficiencia administrativa. Estos escenarios reemplazaban por un instrumento de investigación y aplicación para la práctica administrativa, llamado también como proceso administrativo: prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Entonces podemos concluir que esta teoría define a función de una empresa, que es base de la administración y nos inculca los principios generales de la administración. Es como un procedimiento universal que se aplica para la organización en la sociedad o en las empresas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, un minuto para las preguntas. ¿Podría hacer algunas preguntas, docente? Sí, doctor Dante. Siga. Buenos días a mis compañeros. En realidad, su tema expuesto de la teoría clásica es muy importante porque es casi la base de lo que significa la administración en el tiempo. Ellos sentaron bases y a partir de eso se crearon otras teorías. Y entiendo yo, se seguirán creando teorías porque la administración, como el mundo, cambia. Nada es estático, todo es dinámico, es un principio universal. Solo dos preguntas muy puntuales. Primero, han hablado de historia, han hablado de una serie de cosas. ¿Qué relación tiene esa historia con la teoría clásica? ¿Y a partir de qué año se instaura esta teoría? Sería la primera pregunta. Y la segunda es que dentro de las principales teorías, sus enfoques, la teoría clásica, ¿en qué le pone énfasis? O sea, ¿cuál es el resultado de la teoría clásica? ¿Cuál es el énfasis que le pone a la teoría clásica? ¿Y cuál es el enfoque principal con el que se puede reconocer que es una teoría clásica? Solo eso. Respecto a lo que preguntó de en qué año se empieza a desarrollar o se plantea esta teoría, cabe importante resaltar que la teoría clásica de la administración, al ser una teoría donde se analiza y se sintetiza el papel y la importancia de la administración en las organizaciones y en el ámbito público, se sabe que fue desarrollada alrededor de 1900, en el año 1900, mediante el impulsador, que en este caso fue Henry Fayol. Muy bien. Bueno, había preguntas en el chat de grupo, si podrían responderlo. Los enfoques. Los enfoques, grupo. La teoría clásica tenía un enfoque normativo y perspectivo, los cuales los elementos de la administración, como fueron las funciones del administrador, y también los principios generales que se vino explicando en la exposición. Esa es la manera de la cual nosotros podemos identificar
a la teoría clásica de la administración. Profesor, disculpe, respondiendo a la pregunta que usted colocó en el chat, en la parte donde yo expuse, bueno, usted preguntó y la evaluación. En este caso, la evaluación se va más que todo por el lado de lo que viene a ser el control, el cual es verificar y supervisar, ¿no? Que todo lo planificado y organizado que se ha cumplido de acuerdo a las reglas establecidas estén ahí y que todo ello planificado, sea pues concuerdamente organizado bien para el bienestar o el mejor desarrollo de la empresa. Muy bien, bueno, pero hay que tener en cuenta, como bien dijo el doctor Dante, que de una otra manera todo está evolucionando siempre para la mejora, ¿no? En referencia a lo que es la administración, especialmente lo que es la administración pública. Pues, Y en la profesor, actualidad se considera... Sí, Diego, dime. también respondiendo a la pregunta de la centralización tiene pros y Allá. contras. Entre los pros se puede encontrar que se logra un orden dentro de la organización, gracias a que a que va a tener una estructura je- jerárquica y clara. También las personas encargadas de la toma de decisiones tienen la responsabilidad de la empresa y logran tener una visión clara. Y existe una mejor comunicación dentro de la organización. Entre las desventajas o contras se puede encontrar que las personas que ocupan los trabajos de niveles inferiores se parece que tienen una motivación laboral menor para crecer en la empresa. Después también que las personas encargadas de la toma de decisiones pueden estar aisladas de la realidad de quienes se encuentran en niveles inferiores. Esos podrían ser las... Muy bien, muy bien, muy bien. Y por esa razón, posterior, la creación de la teoría, ¿no? De las relaciones humanas, donde le da justamente énfasis, ¿no? Bueno, al trabajador en sí. Bien, como dice también Marilu, ¿no? La teoría clásica de la administración es énfasis en las funciones básicas que tiene que tener la organización a poder conseguir su eficiencia, como también el doctor Dante, hacer énfasis en la estructura de la organización misma, ¿no? Muy bien. Bueno, como también dentro de la parte de lo que dieron a conocer, bueno, dentro de lo que corresponde a la teoría clásica también se pudo haber identificado, tanto lo que dice Fayol y propio Freddy Taylor, sobre los tiempos muertos, espacios muertos, y asimismo la maximización de los recursos, sean muchos o también sean pocos. ¿A qué se puede llamar también los tiempos muertos? ¿No? Que a la cual es justamente a raíz del desempeño, no necesariamente que a las 8 horas de la jornada que ahora prácticamente se está ejerciendo a riesgo justamente los derechos laborales. No es que las 8 horas lo ejercemos en su totalidad y nosotros también podemos evidenciar mucho en el sector público como también en el sector privado que hay momentos en los cuales puede ser horas puntas como se conoce, como también hay horas en las cuales pues no hay cierta atención o ciertos servicios que las cuales no contempla, como también los espacios muertos, ¿no? Que las cuales no son productivos, pero ahí está y está ocupando espacio y no está generando ningún tipo de utilidades si es que nosotros lo podemos pensar dentro del ámbito empresarial, como asimismo la maximización de los propios recursos, sea mucho, sea poco, o según nuestra propia realidad, como una otra manera también sobrellevar y ser de una otra manera, ser competitivo dentro del ámbito también empresarial, por ese lado, porque no también en lo que corresponde al sector público. Bien, en referencia a lo que han hablado acerca de las funciones de la administración, lo que es planificación, organización, dirección y control, como mencionaba, la evaluación prácticamente se practica como un punto aparte, ¿no? La evaluación en base a los resultados, la evaluación en base al desempeño también. Una forma también de poder considerar esta teoría como parte evolutiva también. Y bueno, sí, sobre la centralización me parece interesante los pros y los contras que dieron a conocer. Y más que nada, con respecto a nuestro querido Perú, el gobierno, ¿cómo se practica? ¿Realmente se practica lo que es la descentralización? ¿O solo centralización? ¿O se practica la mixta? A ver, lanzo esa preguntita, chicos. En nuestro querido Perú, ¿se practica lo que es la descentralización, la centralización o la mixta? Con eso pasamos al siguiente grupo.
Profesor, disculpe, no me quedó muy claro el punto que dijo de la mixta. ¿A qué se refiere? Bueno, al decir mixta, que también se aplica tanto la descentralización en algunos casos, algunas medidas, algunos lineamientos, algunas políticas, o en todo caso, centralización. Por ejemplo, no sé, la parte presupuestal, la designación de presupuesto, tal vez por ahí. ¿En qué momento se aplica la descentralización? Puede ser con respecto a los niveles de gobierno. Puede ser. A ver, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué opina el grupo? La teoría clásica, como bien lo dieron a conocer, se enfoca netamente en lo que es la centralización, ¿no? Como todo evoluciona, bueno, la concentración también se genera pros y contras. Entre ello da realce a lo que es la propia corrupción misma, ¿no? Lo que es la centralización, lo que se genera como resultado. Bueno, dentro de lo que corresponde a las malas prácticas. A ver, vamos grupo. Bueno, como gobierno, está estipulado que de una otra manera se practica lo que es la descentralización, pero de una otra manera dependemos siempre del gobierno central. Dentro de lo que corresponde las acciones y las tomas de decisiones, tenemos cierta dependencia, ¿no? A pesar que, bueno, estamos prácticamente a raíz de niveles de gobierno, como, bueno, en este caso el gobierno actual lo hizo mención, va a dejar la potestad, ¿no? A cada nivel de gobierno que tome sus propias decisiones y sus propias acciones también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La ejecución del plan anual de vacunación está dando la potestad de cada nivel de gobierno tome también sus propias decisiones. Por eso vemos no una uniformidad, sino acorde a su propia realidad, a sus propias condiciones y acorde también a sus propias necesidades, ¿no? ¿No? Fíjense las regiones que están prácticamente fronterizas, las estrategias que se están aplicando es totalmente diferente a lo que están prácticamente, ¿no? En las regiones dentro de nuestro querido país, como también, ¿no? Ahora con respecto a la tercera dosis, como bien se ha mencionado, no se está aplicando de alguna forma uniforme en todas las regiones, ¿no? Eso ya tiene cierta dependencia y las decisiones que pueda tomar cada gobierno regional. En este caso, por un lado se aplica lo que es la descentralización y por otro lado tenemos una dependencia del gobierno central, que a las cuales vendría a ser lo que es la centralización. ¿Cuál es lo que de una otra manera lo estamos practicando? Yo diría que de la manera mixta. Bueno, ahí está. También con respecto a lo que ha suscitado en referencia a la adquisición de las vacunas, prácticamente fue totalmente centralizado. O sea, el gobierno se ha encargado de poder adquirir las vacunas en sí y no ha dejado que los niveles de gobierno, sean gobiernos regionales y también locales, sean ellos que lo puedan adquirir de manera directa. Pero ahí vamos. Bien, chicos, bien, muy bien, interesante, interesante la parte de lo que también dieron a conocer. Vamos a ver qué dice la teoría de relaciones humanas. Ajá, entonces pasamos al siguiente grupo, el grupo de Sadit, por favor, si están listos, si pueden compartir su material, Sí, sí, docente, buenos días. por Ya favor. vamos a compartir. Listo, entonces compartimos, grupo de Sadit, por favor, a lo que tengan que disponer su cámara abierta, sí. Bueno, mientras que va compartiendo, en referencia a la ejecución de este plan de vacunación, nos estamos nivelando. Ya ha sido a conocer que más del 60% ya tiene por lo menos la primera dosis. Y eso no quiere decir de que estamos bien, ¿no? La idea es recuperar o restablecer justamente esas metas que las cuales fueron, eh, se puede decir, estancadas por una mala información. Y claro que por ahí es muy importante las estrategias de la comunicación, de la cual es la necesidad que se requiere, ¿no? De estas dosis en sí. Claro que es la decisión, tenemos la libertad de poder decir si es que sí o si es que no. Pero de todas maneras, siempre tienen que aplicarse estrategias de poder incentivar, dado de que es un plan netamente aprobado por el propio gobierno en sí. Muy bien, Cedit, tú dime, empezamos.
Bueno, en todo caso, mientras quedan preparando, igual, para las obras públicas, también de la misma forma tiene que estar aprobado por el MEF, ¿no? Y asimismo también eso que implica, bueno, una descentralización también, ¿no? Tenemos una cierta dependencia de la cual requerimos el paso del Ministerio de Economía y Finanzas que pueda aprobar, bueno, cualquier proyecto u obra pública para su ejecución misma. Y ahí está la parte burocrática, ¿no? Ahí está la parte burocrática, ¿no? Que a veces genera ciertas barreras, ¿no? Ciertos impedimentos, ciertos, bueno, otras cosillas más. Muy bien, Sadie, tú dime. Muy bien, profesor, compañeros, tengan un buen día. En esta oportunidad nosotros vamos a presentar un tema muy interesante, lo cual es teoría de la contingencia. Voy a dar inicio docente al marco general de la teoría de la contingencia. Bueno, para poder entender un poco de forma y de fondo la teoría de la contingencia, tenemos que reconocer que existen muchas teorías administrativas y sus principales enfoques. Producción en lotes grandes y más. La producción más o menos se caracteriza por Esto nace con la teoría de la administración científica, cuyo enfoque era en las tareas. Luego pasamos a la teoría clásica, que su énfasis lo pone en la estructura. Luego entramos ya a las teorías de las relaciones humanas, donde el énfasis es en las personas. Y luego surge la teoría de la contingencia, que le pone énfasis en el ambiente y en la tecnología. Pasado esto, ya estamos en una nueva etapa de los nuevos enfoques de la creación moderna, como los que plantea Drucker. Estamos ya en los enfoques de la competitividad. Entonces, como nos damos cuenta, todo esto es un desarrollo de las teorías que han ido contribuyendo a la administración para que puedan tener un valor más preponderante. Y este enfoque o esta teoría de la contingencia es relativamente nueva porque surge a partir del año 1972, donde su mayor aporte es el análisis ambiental como un imperativo ambiental. O sea, no podemos desconocer el ambiente, el entorno, los clientes, los competidores, etc. Y no puede ser una empresa cerrada, sino un sistema abierto, sino que tiene que mirar cómo es que desarrollan otras y cómo puede a través del benchmarking hacer que estas puedan desarrollarse de mejor manera. Y también se enfocan en la administración de la tecnología, porque ahora, en este tiempo, la tecnología también es un imperativo. Y al ser un imperativo, entonces, dice, nos encontramos en un entorno incierto. Es un enigma, es algo que no conocemos qué va a pasar, pero que tenemos que trabajar conforme se vayan suscitando. Eso, más o menos, es un esbozo general de lo que es la teoría de la contingencia. La teoría de la contingencia, como definición, es una corriente de la administración, como les dije, un poco reciente, que recién nace el año 1972, que es parte relativamente del principio según la cual la administración es situacional. ¿Y qué quiere decir que es situacional? Que depende de las circunstancias ambientales y tecnológicas que hoy día existen en el mundo. Entonces, una organización, cuando aplica su teoría de contingencia, tiene que pensar en los cambios ambientales externos del mercado y las tecnologías, cómo están desarrollándose y cómo estas tecnologías las podemos insumir para poder desarrollar en nuestra organización. Entonces, la teoría de la contingencia le pone énfasis a la tecnología y al medio ambiente. Estos son los dos enfoques teóricos que consideran a la administración como una ciencia encargada de la aplicación exitosa de la tecnología en la actividad organizacional en estos tiempos difíciles. Entonces, podemos decir que en el mundo actual, de gran competencia o competitividad, como se quiere entender, de cambios rápidos y permanentes, se requiere pues de una propuesta o una proposición cuya verdad o falsedad solo puede conocerse por la experiencia, por la evidencia y no por la razón. Quiere decir que el mercado es tan turbulento que no sabemos qué pasará mañana.
Entonces, la teoría de las contingencias se enfoca en eso, en determinar qué es lo que nos depara el ambiente y cómo la tecnología va a contribuir a mejorar la organización, sea esta pública o privada. La teoría de contingencias enfatiza que no se alcanza la eficiencia organizacional siguiendo un único y exclusivo modelo. O sea, no existe una forma única y mejor para organizar y alcanzar los objetivos, porque los objetivos son variados dentro de un ambiente que también es muy variado, muy cambiante y rápidamente dinámico. Los estudios recientes sobre las organizaciones complejas llevaron a una nueva perspectiva teórica. La estructura organizacional y su funcionamiento son dependientes, ojo, que son dependientes de su interfaz con el ambiente externo y con las tecnologías. Diferentes ambientes, por supuesto, requieren de diferentes diseños organizacionales para obtener una eficacia que requiere la organización. Se hace necesario entonces un modelo apropiado para cada situación. Por otro lado, diferentes tecnologías conducen a diferentes diseños organizacionales, variaciones en el ambiente y en la tecnología que conducen a variaciones también en la estructura organizacional. Eso lo demuestran los estudios de Dill, Barnes, Stalker, Childers, Storr, Woodman, Lorch, entre otros, ¿no? Que demostraron que el impacto ambiental sobre la estructura y el funcionamiento de las organizaciones se convierte en un nuevo paradigma. El paradigma presentado es similar al modelo de estímulo-respuesta propuesto de Skinner a nivel individual. Quiere decir, a un estímulo tiene que haber una respuesta, que se preocupa por la adecuación de la respuesta y deja de lado los procesos de los cuales un estímulo produce una respuesta. O sea, para esta teoría de la contingencia es mucho más rápido entender cómo se responde a un estímulo del ambiente o cómo se responde a un estímulo de las nuevas tecnologías que pueden entrar al mercado. Sin embargo, para Skinner, la conducta comprendida opera sobre el ambiente externo para provocar algún cambio. Si la conducta causa un cambio en el ambiente, entonces el cambio ambiental será contingente en relación a aquella conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros reaccionamos rápidamente ante los cambios que nos señala el contexto del entorno, entonces nosotros debemos también rápidamente cambiar y a eso se llama contingencia. Es algo así como tener un plan B o tener un as bajo la manga para poder responder a esos cambios que se dan en el entorno. Por eso nuestro grupo se llama Grupo Enigma, porque no sabemos qué pasará mañana y con esta teoría lo que nosotros debemos hacer es prepararnos para esos cambios que el externo o el entorno nos va a requerir para cambiar nuestra conducta. Entonces, la contingencia es una resolución de sí, entonces sí. ¿Qué quiere decir? Que no hay opción a decir, no lo puedo hacer, sino tienes que adecuarte y adaptarte a esos cambios. Sin embargo, el concepto de contingencia involucra tres elementos: un estado ambiental, una conducta y una consecuencia. O sea, nosotros debemos estar preparados a lo que nos emita el ambiente, debemos de cambiar de conducta y a través de ella tener una consecuencia positiva. Estas consecuencias ambientales son consecuencias de mecanismos que controlan la conducta aprendida. La conducta nuestra actúa sobre el ambiente para conducir una determinada consecuencia. Esta conducta puede ser mantenida, reforzada, alterada o suprimida de acuerdo con las consecuencias producidas. Quiere decir que las contingencias no siempre son un buen resultado si es que no se aplican de manera óptima y si es que no se cambian de actitud o de una manera de aprender de manera óptima a poder resolver los problemas. Por lo tanto, la conducta es función de sus consecuencias. O sea, nosotros cambiaremos de conducta en tanto y en cuanto queramos buenas consecuencias en función de las experiencias que nos emita el entorno. Este enfoque es eminentemente externo. ¿Qué quiere decir? Que enfatiza el efecto de las consecuencias ambientales sobre la conducta observable y objeto de las personas. Entonces, la presente monografía nos ha hecho una pregunta para poder investigar. ¿Cuál es la causa de la supervivencia exitosa de ciertas
corporaciones, entidades u organizaciones. Entonces las respuestas van a ser múltiples, van a ser variadas y van a ser infinitas. Y encontraremos que parte se deben a la sensibilidad que estas organizaciones mantienen con su entorno, representado en su capacidad de aprender y de adaptarse. Aprender y adaptarse. Esa es la teoría de la contingencia en función del entorno y en función de las tecnologías. Entonces debemos considerar que las organizaciones como sistemas vivientes, pues todo organismo requiere tener al menos un estado de mínimo intercambio con las fuerzas o elementos que circulan en su entorno para poder sobrevivir. Esta relación que existe entre la organización y el entorno es el comienzo para poder considerar a las mismas como sistemas abiertos. Repito, esta relación que existe entre organización y entorno es el comienzo para considerar como sistemas abiertos. Ya no son sistemas cerrados, donde las organizaciones tenían sus estructuras, tenían sus manuales y no les interesaba el entorno. Al contrario, ahora son sistemas abiertos, siendo que este término va a aludir a si hay o no un intercambio más allá de la naturaleza del mismo. O sea, estamos ahora también indicando que la teoría de la contingencia actúa sobre sistemas abiertos. La noción del sistema abierto nos admite dos estados que son mutuamente complementarios. El primero de ellos es relativo a la relación entre la organización y su entorno, aspecto que nos lleva a hacer otras preguntas. ¿De qué modo produce este intercambio? ¿Cuál es la dirección que nos va a regir este mensaje del entorno? ¿A qué llamamos entorno? ¿Cuál es la naturaleza del entorno organizacional? Porque se debe entender que cada organización actúa en diferentes entornos. Pero para hablar de administración, de eficiencia y eficacia, pues ya ahora ya en el benchmarking ya no se hace comparación con empresas que están al costado, sino con empresas que son multinacionales para poder llegar a ese nivel de optimización o de competitividad que el mundo requiere de la administración moderna. El segundo aspecto tiene que ver con la forma en que se relacionan los subsistemas de la organización. Aquí nos preguntamos, ¿la relación entre subsistemas reviste un carácter análogo en relación a la organización y su entorno? Bueno, de no ser así, ¿cómo se plantean estos intercambios? ¿Cómo intercambiamos los sistemas con sus respectivos entornos? Entonces, para eso está la teoría de las contingencias, que enfatiza que no existe nada de absoluto en las organizaciones, que todo es relativo, que todo depende de. El enfoque contingencial explica que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficiente, eficaz de todos los objetivos. Las variables ambientales son variables independientes, mientras las técnicas administrativas son variables dependientes dentro de una relación funcional. En realidad, no existe una causalidad directa entre las variables interdependientes y dependientes, pues el ambiente no hace que las técnicas administrativas ocurran. Así, en lugar de una relación de causa-efecto entre variables independientes y dependientes, entre el ambiente y las variables administrativas, existe una relación funcional entre ellas. Esa relación es de tipo sí, entonces. ¿Y qué significa sí, entonces? Que no hay imperativo que diga no lo vamos a realizar, sino aplicaremos en función de lo que ocurra en el entorno y de los mensajes que nos mande el externo. En este caso, hablando de una organización, los clientes o los usuarios, o como se pueda llamar. Y se puede llevar adelante a través de la consecución de los objetivos de eficiencia, eficacia y efectividad de cada organización. Con esto concluye mi participación. Siguiente compañera. Ya, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Yo voy a exponer la parte de estudios sobre organización y medio ambiente. En sí, como ven, vemos, los estudios basados en influencias ambientales asumen que debido a su escala, los comportamientos no son, o sea, tienen como que un impacto ambiental mínimo. ¿Ok? Entonces, esto expresa como que es como un número infinito, se podría decirse, un resumen, o como una fuente. Así, la variedad de comportamientos que se presentan
el entorno o la adaptación. Es una organización de entorno general. Entonces, a esto aparecen fenómenos, se puede decirse como que muy específicos respecto a una investigación. En sí, estos estudios dieron lugar a una aproximación específica. En la teoría de la contingencia, es conocida como la teoría estructural, se podría decirse, cuya orientación se refiere al estudio de las influencias ambientales. También es un diseño organizacional. Esa sería mi parte. Muy bien. Las dimensiones de entorno o medio ambiente. En estas dimensiones de entorno vamos a encontrar lo que son las condiciones macroeconómicas. En estas condiciones macroeconómicas vamos a hablar sobre lo que incide, ¿no?, en su capacidad, ¿no?, que tienen las organizaciones para poder obtener una adecuada tasa de rendimiento. En esas condiciones macroeconómicas hay indicadores macroeconómicos, son 4. Bueno, les voy a mencionar. Lo que es la tasa de crecimiento de economía, la tasa de interés, los tipos de cambio monetario y las tasas de inflación. El crecimiento económico conduce a una expansión en el desembolso del consumidor. Es por eso que se tiende a producir ciertas presiones competitivas en las industrias, ¿no?, que se dan. Y también está las condiciones tecnológicas. Bueno, las condiciones tecnológicas, como ustedes ya saben, en este mundo globalizado, ¿no?, la incorporación de las TICs nos puede conducir a las mejoras en el desempeño, como por ejemplo en la firma, ¿no? Y no solo por las modificaciones que desencadenan en el ámbito de la organización de la producción, sino también en la organización administrativa y comercial. El entorno político y legal. En este entorno político legal se crean las reglas, se podría decir, ¿no?, en las instituciones, ¿no?, o reglas institucionales, sobre los cuales van a operar dichas organizaciones. Todas las empresas, todas las organizaciones, instituciones, ¿no?, de una nación se ven afectadas directa o indirectamente por el cuerpo de normas que se rigen en la actividad industrial específica, como también aquellas que legislan la actividad económica general. Ustedes saben, bueno, cada organización no se puede regir, ¿no?, si no hay normas, si no hay leyes que van a abarcar. Ejemplos, tenemos lo que son las leyes laborales, impositivas, de seguridad e higiene, y como estas hay muchas más otras leyes, ¿no?, que se dan en dichas organizaciones. Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, hablamos sobre lo que son las condiciones demográficas. Según Drucker, la composición demográfica es lo que introduce los grandes cambios, los valores, las costumbres a una determinada sociedad. Él nos dice que en el siglo XX es una locura no tener en cuenta la demografía. La suposición fundamental para nuestra época debe ser que las poblaciones son intrínsecamente inestables y sujetas a cambios repentinos y agudos, y que ellas son el factor primordial del ambiente para analizar el que toma las decisiones, ya sea un hombre de negocios o un político. Después, también tenemos lo que son las actividades básicas, que es la decisión de erradicar su planta de región o país determinado, y también el análisis de la demografía permite delimitar cuál no ha de ser la composición de los mercados consecuentes a quienes dirigir su producto.
Después tenemos lo que es la responsabilidad social de las empresas. En sus inicios, la responsabilidad social solo estaba asociada a lo que es la protección del medio ambiente, eh, con el problema que hasta ahora vivimos de lo que es la contaminación ambiental. Eh, el crecimiento consciente ecológico de la opinión pública significa que este discurso se ha convertido gradualmente en lo que es los principios instituidos y legislados. Para las organizaciones tiene varias consecuencias. Una es que incide en en la localización de plantas y centros industriales. Después provoca mayores inversiones y destinadas a lo que es proteger el medio ambiente e impacto de productos o sustancias tóxicas. También tenemos lo que es crear una conciencia que presiona sobre las condiciones de salud que brindan algunas actividades. Después tenemos que ha creado sin duda un nuevo mercado, el de los productos naturales, y que podemos ver tanto por el ramo de los comestibles. No parece positiva, compañero. Después tenemos lo que son las condiciones culturales. Toda estructura es influida por las condiciones culturales vigentes en una zona o país. Em, También podemos decir que desde la variante comercial, captar el saber tiene que ver con el saber de la idiosincrasia de los consumidores. Bien lo interpretan las franquicias globales de lo que son la comida rápida, como son McDonald's, Burger King y entre muchas más, que adicionan en sus menús estándar de algunas variantes propias de cada país o zona. Esto con el fin de llamar la atención a lo que son los consumidores para que así se les sea un poco más llamativo o cómodo el ir a consumir a esos lugares. En cambio, Johnson y Schultz señalan que los tres aspectos que enmarcan la atmósfera de influencias culturales en una estructura son la cultura nacional o sus manifestaciones regionales, la influencia de las culturas profesionales o institucionales, la cultura propia del sector industrial, que propone recetas comunes o organizaciones para participar en él. Después tenemos el comportamiento del medio ambiente. La disposición de conducta del medio ambiente son empleados con el objetivo de explicar lo que es el grado de entre las variables del contexto y el comportamiento organizacional. Eh, También tenemos que la primera distinción del comportamiento medioambiental lo aporta Dexler al tomar la noción de la capacidad del medio ambiente en función a lo que son sus niveles de riqueza. Y en segunda instancia nos permite eh, el grado de homogeneidad medioambiental. Eso sería todo. Le paso la voz a mi compañero. Ella, Burns y Starker. Iniciadores del enfoque contingente desarrollaron una teoría de la estructura organizativa denominada teoría orgánica contingente. Tomando en cuenta ello y con sustento en los estudios de Burns y Stalker, Compañera, tu audio no se oye.
Bueno, creo que podemos pasar a las conclusiones, compañera. Parece que la compañera ha tenido algún inconveniente. Falta Eric, falta la exposición de Eric. Ya, ahí, déjala, esa es la penúltima. Ya, ¿qué tal, docente? Muy buenos días, compañeros. No, más abajo, Sadi. La penúltima. Abajo. Más abajo. Más abajo. Sadi. Ya, eso. Producción en lotes. Ya. Más arriba, Sadi. Sadi. Ya, bueno, les voy a hablar sobre el proceso continuo de producción de un mismo artículo, ¿ok? Bueno, la anterior diapositiva se trataba en sí de lo que era el proceso en grandes masas y en un gran lote, ¿ok? La producción por montaje se caracteriza en sí por encadenar secuencias las cuales conllevan a un producto final. Por ejemplo, este sería lo que es, un gran ejemplo sería el montaje de un automóvil en sí, que las piezas, algunas son fabricadas en exteriores y se tienen que mandar a otro lugar para que se pueda armar en sí el producto final, que sería el automóvil. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya. Acá les voy a hablar sobre lo que es el proceso continuo de la producción de un mismo artículo, ¿ok? La producción continúa de esta manera típica que se realiza una producción masiva. Y estas son algunas de sus características. En sí son 4 puntos a tocar. El primer punto se trata de producción de grandes volúmenes, ese es uno. El otro es el capital intensivo que se mantiene. El tercer punto sería, existe un alto grado de mecanización y automatización en lo que es la producción. Y el siguiente punto y final, para finalizar, sería las actividades de logística interna y externa y de mantenimiento de planta que adquieren una gran importancia en sí. Eso sería todo lo que es la exposición y con eso ya estaremos finalizando. Faltan las conclusiones, compañero. Bueno, yo voy a terminar indicando que lo que acaba de decir mi compañero Coila está enmarcado dentro de lo que es el proceso de contingencia porque estamos hablando del tema tecnológico. La tecnología hoy día hace acciones repetitivas, pero lo hace con una velocidad nunca antes imaginada. Supongo que si Taylor viviría, pues, y cuando hacía su teoría de la especialización, pues, bueno, volvería a regresarse porque había un cambio de evolución y una evolución tan grande. Por eso que surge la teoría de la contingencia, porque la tecnología es un aspecto que es determinante para la eficiencia de las organizaciones, pero también el medio ambiente o el externo o el entorno, donde se consideran los aspectos económicos, sociales, políticos, tecnológicos, ambientales, pero hay un tema más importante que es la responsabilidad social. Entonces, estas teorías lo que hacen es mención, no la determinación de cómo se va a manejar la institución, sino que te da pautas para saber cómo puedes hacer para responder a los imperativos que te da el entorno. Por ejemplo, la competitividad. Por ejemplo, la mejora continua. Por ejemplo, cómo lograr superar la productividad de otras empresas y hacer un benchmarking de lo que habíamos hablado. Entonces, eso se da a través del enfoque de la teoría de contingencia, del análisis de lo que es el entorno y las tecnologías, pero lo más importante de los sistemas abiertos, que difieren mucho de los sistemas cerrados que normalmente operan las empresas o en todo caso las organizaciones en el momento. Y por eso podemos concluir partiendo de que las ideas esbozadas tienen una relación entre el entorno y la organización, donde la organización debe adaptarse o perecer. Si no se adapta,
sencillamente desaparece. Muchas veces se adhieren a este enfoque conceptual ecológico, naturalmente, de la teoría de las contingencias, porque propugna ambientes mucho más propicios, pero hay que considerar que el externo actúa como un árbitro optimizador de las relaciones competitivas. En palabras sencillas, a través de una ciencia que se llama la semiótica, la naturaleza nos manda señales y esas señales lo que hace es que el hombre debe captarlos para adaptarse y cambiar y competir. Es una cuestión casi natural. No lo hace ninguna otra empresa, sino lo hace el ambiente. En cambio, para la teoría de las contingencias, el eje surge de la dinámica adaptativa entre lo que es la organización y el entorno, donde existe una correspondencia entre lo que es de adentro hacia afuera, lo que es ahora las teorías abiertas, ¿no? Se trata de evaluar cuál es el impacto de los factores ambientales que no estoy hablando del medio ambiente solamente como una cuestión teórica. El medio ambiente es todo, es tangencial, ¿no? Sobre la concepción de las estrategias. O sea, el medio ambiente, al darte algunas pautas, lo que hace que la organización, al adaptarse y al cambiar su actitud, tiene que crear estrategias, y esas estrategias se llaman contingencias. Y esas estrategias que tienen que ser estructuradas y también deben ser adaptadas a las tecnologías como el objeto de lograr la eficiencia organizacional. Las teorías de la contingencia es una corriente de más reciente, digamos, puesta en práctica por algunas organizaciones, que parte del principio según el cual la administración es relativa y es situacional. O sea, es relativa porque la administración cambia en función de las situaciones que se dan, por el enfoque del entorno. Y quiere decir que depende de las circunstancias ambientales y tecnológicas de la organización. A partir de esta teoría de contingencias, entonces, nos desplazamos a una visualización desde dentro hacia afuera, ¿no? De donde se ve el énfasis que se coloca en función del ambiente y de las demandas ambientales, para que esta sea una dinámica organizacional. O sea, en otras palabras, ya las organizaciones no hacen lo que quieren, no hacen los productos que ellos quieren, sino lo hacen en función de las demandas del externo, del medio ambiente, del cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Y cómo satisfacen esa necesidad? Y así, entonces, no existe una única manera mejor de hacer organización. Todo depende de las características ambientales relevantes, porque estas características únicamente pueden entenderse mediante el énfasis de las características ambientales. Pareciera un trabalenguas, pero solamente el ambiente es el que determina qué es lo que debe hacer una organización, con los cuales se deben confrontar, porque eso es el concepto general de la teoría de las contingencias, que representa un paso más allá de la teoría de los sistemas en administración. La visión contingencial de la organización y de la administración sugiere que la organización es un sistema compuesto por subsistemas y está definido por límites que lo identifican en relación a un suprasistema. ¿Y cuál es ese suprasistema? Es el suprasistema ambiental. La visión de la teoría de contingencia, entonces, para culminar, o es también conocida como la teoría de las situacionales, que procura analizar las relaciones dentro y entre los sistemas, así como entre la organización y su ambiente, para definir estándares de relaciones que configuran las variables, enfatizando la naturaleza variada de las organizaciones, que busca identificar que las organizaciones operen bajo condiciones variables y en circunstancias específicas. Con una visión de la teoría de la contingencia, entonces, se dirige sobre todo hacia diseños organizacionales y sistemas gerenciales adecuados para cada situación específica. Con esto, apreciado docente, habremos concluido nuestra participación en el trabajo de la teoría de las contingencias. Muchas gracias. Muy bien, interesante la exposición en sí, de la cual yo rescato lo que mencionaron, donde dice la conducta está en función a la consecuencia. Bueno, sabemos como toda organización, ya sea dentro del ámbito del sector público como privado, siempre es necesario un plan B, un plan C, un plan Z, si es que es posible,
que las cuales no sabemos lo que puede pasar mañana, y prueba de ello está justamente lo que está suscitando en este momento nuestro Perú a raíz de todo esto de la pandemia. ¿Quién estaba preparado para ello? Creo que nadie, ¿no? ¿Quién tendría un plan de contingencia frente a esta situación? Bueno, creo que nadie, dado de que por ahí puede ser algo nuevo, como dicen algunos, o que por ahí, bueno, como la existencia de hace 100 años sobre la fiebre española, ¿no? ¿No? Bueno, sobre el virus español, y no hemos aprendido mucho sobre ello. Bueno, ¿por qué esperar en todo caso que suceda para poder en todo caso reaccionar? Bueno, creo que ahora se habla mucho acerca de la reactivación económica y todo lo demás, dado de que han decaído, ¿no? El sector, tanto privado como público, y en las cuales, bueno, esa inversión prácticamente se ha generado un gasto en sí. Es muy importante, es cierto, conocer el entorno mismo en la cual tenga que garantizar si en este caso el servicio o el bien o el servicio sea netamente aceptado por un determinado sector. Han hablado acerca, bueno, de casi todo un poco, que las cuales han hablado acerca de las propias dimensiones del entorno sobre el medio ambiente, eso mismo también sobre el ambiente y la tecnología misma como variables independientes, dependientes, como de las cuales yo puedo determinar la existencia de la relación significativa entre uno y el otro también. Y dado de que en la actualidad podemos hablar acerca de la tecnología, es el boom, ¿no? ¿No? Para el desarrollo mismo, y se habla justamente, ¿no? Sobre lo que es gobierno digital. Yo en este momento yo me arrepiento porque no he tramitado mi DNI electrónico, porque ahí yo hubiera tenido mi firma digital, y mira tantas cosas que pude haber tramitado sin la necesidad de poder ir de manera presencial a firmar documentos. Bueno, a veces como se dice, no tiene que bueno, suceder algo para el residente dice, ah, chispa, te hubiera hecho esto, ¿no? Y miren, ¿no? Y como a nivel de gobierno, lamentablemente a veces sucede, tiene que pasar para poder, de cierta manera, recién uno reaccionar. Bueno, dentro de la pregunta también habla acerca de generar conciencia. A ver si hablamos un poquito sobre el sector privado, principalmente con respecto a la minería. Se habla mucho acerca de la minería responsable. ¿Y qué es la minería responsable? ¿No? Tanto se habla de la cual, oye, pero la parte práctica, o, y en todo caso, ¿qué vendría a ser no sé, la minería responsable, ¿no? Claro que es un generador de economía, generador de empleo, de desarrollo y todo lo demás, en referencia justamente a la parte social, que parece perfecto todo, que suena bonito, pero miren cómo estamos, ¿no? Y la cual no hay una legitimidad por parte del poblador, del ciudadano, o lo que una traena que se encuentra in situ en el lugar que no tiene pues, ningún tipo de beneficio, ¿no? Hay que hacer sobre ello. Y su única actividad económica es justamente lo que es la agricultura y lo que es la ganadería, que la cual todo está contaminado y está pues a foro cero otra vez. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Y qué hacen en todo caso nuestros gobernantes frente a ello, ¿no? Mientras que nos caiga en todo caso ciertas utilidades, o en todo caso referencia a lo que es el canon, pues formidable, formidable, pero no, pues también tenemos que pensar también por el ciudadano, sí, por el propio usuario también de esa forma. Miren, el día de ayer, en referencia al ambiente, al entorno y todo lo demás, como bien se mencionaba, no sabemos qué lo podría pasar el día de mañana. Bueno, hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados a lo que no tanto por ser pesimista ni nada por el estilo, pero a veces es bueno medir los extremos, qué es lo que mejor podría pasar o qué es lo que peor podría pasar, ¿no? Entonces, está bien que sean positivos, pero también a veces es bueno ser negativos, ¿ah? Para las tomas de decisiones. El día de ayer fue el Día Internacional de la Prevención en referencia a lo que son los fenómenos naturales, y de la cual hubo un simulacro a las 8 de la noche. No se habla mucho de un plan de contingencia, se ha hablado el día de ayer un plan de contingencia familiar. ¿Quién lo aplica? Mm, ¿Quién ha hecho por ejemplo, quién ha hecho el simulacro el día de ayer a las 8? ¿Quién ha sido consciente sobre ello? Se habla mucho sobre la cultura, ¿no? De poder mejorar, poder fortalecer, de poder desarrollar, ¿no? Frente a una situación. ¿Cómo estamos? Siempre hablamos, siempre señalamos, ¿no? Como parte de nuestras autoridades. Se habla mucho acerca de la voluntad política, pero ¿dónde está la voluntad social también? Porque también nosotros somos partícipes de la solución, ¿no? Partiendo de uno mismo. Entonces, frente a ello, ¿qué es lo que hacemos? ¿De qué manera también contribuimos? Si somos parte de la solución o somos parte del problema. También, o sea, por ese lado también hay que ser un poco consciente. Y en referencia a lo que es contaminación, como una oportunidad vino los de, bueno, sector minero, ¿por qué no reclaman nosotros acerca de la contaminación si todos contaminamos? ¿No? Y entonces, por ese lado, querían minimizar sobre la magnitud. Como bien decía, sobre un fenómeno natural. Bueno, sí, he pasado por varios temblores, tsunamis, o
que se dijo que haya subido el caudal y todo el asunto, pero sí, estamos listos, pero no sabemos la magnitud. No sabemos la magnitud, frente a la crisis económica en este momento, no sabíamos la magnitud de la cual nos iba a chocar a todos, sin excepción. ¿No? Sin excepción, y nosotros tenemos dependencia del sector privado, por ejemplo, de los pequeños microempresarios también, de la misma forma. ¿Cuántos de la parte de lo que es la informalidad, de lo que teníamos antes el 73%, ahora, bueno, no se dice cuánto, pero de hecho que hemos subido 73, 60, 76, 80%, quién sabe, del propio Producto Bruto Interno también, que estamos en picada, estamos en plena recuperación, estamos en busca todavía de la cierta estabilidad. Con respecto al dólar, por ahí estamos, bueno, direccionados a la baja, cosa que por ahí es dable, pero no se siente todavía en los productos, ¿no? De primera necesidad, no se siente eso en el combustible, por ejemplo, todavía sí igual, ¿no? Sí igual, entonces, con la espera de que se pueda, bueno, normalizar entre comillas, porque todavía todavía seguimos en crisis. Ahora, ¿cuál fue el causal? Bueno, dentro del ámbito político se puede considerar a raíz de la renuncia de, o la renovación del gabinete de, ¿no? Capaz por, oye, a raíz de eso, entonces mejor que se vayan todos, no se vayan todos y que, bueno, y busquemos cierta normalidad también. Pero bueno, interesante por ese lado. Ajá. A ver, condiciones culturales, condiciones demográficas, como bien han hablado ustedes. La responsabilidad social, mira, ¿no? Crear conciencia. ¿Cómo crear conciencia por parte del sector privado, por ejemplo? ¿No? Y sobre la teoría situacional, como bien lo han mencionado, interesante. Ajá, ¿qué más? Muy bien, me parece interesante, chicos, que la cual hay que tomar también seriedad partiendo de uno mismo, partiendo desde casa, frente a la situación actual que estamos nosotros pasando. Se está proyectando, por ejemplo, un fenómeno natural para la parte sur, así que hay que tener mucho cuidado y hay que estar preparados siempre. No hay que esperar que suceda, ¿no? Y hay que romper justamente esa cultura de que hay que esperar que suceda para recién, en todo caso, reaccionar. Nos agarraron frío, referencia a lo que es la pandemia en sí, y así que hay que estar bien informados y tomar conciencia sobre ello y siendo partícipes también de la propia solución. Bien, chicos, formidable, sinceramente, buen cierre. Así que invito a todos los presentes, por favor, especialmente los que han expuesto el día de hoy, activen su camarita para hacer la captura del día de hoy. 1, a la cuenta de 3, 2, 2:30, 1/4 para las 3, 5 para las 3, y todo lo que han expuesto el día de hoy, por favor, y 3. Bien, chicos, muy buenos días, cuídense mucho y bueno, feliz día por nuestra patrona, Santa Fortunata. Dios me lo bendiga, nos vemos. Chau, chau.